Bienvenidos a El Tiempo entre Leyendas, el canal donde exploramos las historias más fascinantes, los secretos mejor guardados y los misterios que la historia tiene para ofrecernos. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema muy especial, la magia y la superstición en la antigua Grecia. Hoy vamos a viajar al corazón de una de las civilizaciones más influyentes de la historia para descubrir cómo, a pesar de su profunda admiración por la razón y la lógica, los antiguos griegos eran también muy supersticiosos y practicaban una magia que estaba intrínsecamente ligada a su vida diaria. Desde amuletos que protegían contra espíritus malignos hasta complejos rituales de curación y adivinación, los griegos mezclaban sus creencias religiosas con una espiritualidad que no siempre se limitaba a los templos oficiales. En este vídeo veremos cómo los griegos utilizaban amuletos, conjuros y rituales, cómo la magia se entrelazaba con la vida cotidiana, su relación con la religión oficial y los cultos mistéricos, el impacto de los oráculos en sus decisiones, y cómo todo esto se fusionaba con las creencias de otras culturas a través del sincretismo. A lo largo de esta historia, veremos que la línea entre lo religioso y lo mágico no estaba tan claramente definida como hoy en día. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo divino, lo sobrenatural y lo humano se funden en una realidad que era tan compleja como fascinante. El uso de amuletos, conjuros y rituales para protegerse de los dioses y espíritus. Empezamos nuestro recorrido por la magia y la superstición en la antigua Grecia con uno de los elementos más básicos y al mismo tiempo fascinantes de sus creencias, los amuletos, los conjuros y los rituales. La práctica de usar amuletos no era exclusiva de los griegos, pero ellos tenían una gran variedad de objetos que se consideraban protectores o mágicos. Los amuletos eran usados tanto por personas comunes como por las clases altas para protegerse de malas energías, enfermedades y, sobre todo, de la influencia de los dioses y los espíritus malignos. Los griegos creían que los dioses podían ser tanto benévolos como vengativos, y muchos de los amuletos estaban destinados a atraer su favor o a protegerse de su ira. Los amuletos más comunes eran pequeños objetos, a menudo hechos de materiales naturales como piedra, metal o hueso, y representaban símbolos de los dioses o de seres mitológicos. Por ejemplo, el ojo turco o nazar, que se cree que puede proteger a la persona de la maldición del mal de ojo, era utilizado ampliamente. Este símbolo, representando un ojo, era asociado con la diosa Atenea, quien era protectora de la ciudad y de la sabiduría. También existían amuletos en forma de falo, que tenían la función de alejar el mal, especialmente en las festividades en honor a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. Los conjuros, por su parte, eran fórmulas mágicas recitadas para conseguir favores de los dioses o espíritus. Los conjuros eran una forma de hacer que la voluntad humana se alineara con la divinidad. Un tipo de conjuro bastante popular entre los griegos era el conjuro de invocación, en el que se pedía la intervención de los dioses para resolver problemas personales, ya fuera en cuestiones de amor, salud o trabajo. Estos conjuros, a menudo acompañados de sacrificios o rituales, se recitaban en templos o santuarios dedicados a los dioses. Uno de los ejemplos más interesantes de conjuro es el Cateis Agrios, un hechizo utilizado por las mujeres para atraer el amor. Este conjuro estaba basado en una combinación de invocación a Afrodita, diosa del amor, y acciones simbólicas como el uso de hierbas y ungüentos. Los rituales, en cambio, eran una forma más formal y estructurada de magia. Incluían sacrificios de animales, invocaciones de espíritus y hasta danzas. Los sacrificios eran fundamentales en el mundo griego, y se creía que a través de la ofrenda de alimentos, animales o incluso objetos valiosos, se podía asegurar la protección y el favor de los dioses. En las grandes festividades en honor a los dioses como Zeus, Apolo o Artemisa, el sacrificio de un animal era parte central del ritual para obtener la purificación espiritual y el favor divino. La magia en la vida cotidiana. Curaciones, adivinación y la invocación de los dioses. Pasemos ahora a hablar sobre cómo la magia era una parte integral de la vida cotidiana de los griegos, influenciando áreas tan fundamentales como la salud, las relaciones personales y la toma de decisiones. La curación mágica era una práctica muy extendida en la antigua Grecia. Aunque la medicina estaba avanzada en algunos aspectos gracias a figuras como Hipócrates, la medicina mágica y las intervenciones divinas no podían ser descartadas.
Para los griegos, el bienestar físico y espiritual estaban profundamente conectados, por lo que las curas mágicas y espirituales eran igualmente buscadas. Un ejemplo clásico de magia curativa es el culto a Asclepio, el dios de la medicina. En su santuario en Epidaurus, los griegos acudían en busca de curas espirituales. Los enfermos se sumergían en el agua de los templos o pasaban la noche allí esperando una visión curativa de Asclepio en sus sueños. Se creía que Asclepio no solo sanaba mediante hierbas y tratamientos físicos, sino que también enviaba sueños reveladores que guiaban a los pacientes hacia la cura. Este tipo de curaciones mágicas, que combinaban elementos de medicina tradicional y magia, eran muy populares entre los griegos, especialmente entre las clases bajas que no podían permitirse la atención médica de los grandes médicos. La adivinación era otro aspecto de la vida cotidiana que estaba fuertemente influenciado por la magia. En el mundo griego, las profecías eran solicitadas para tomar decisiones en todos los aspectos de la vida, desde los asuntos personales hasta los militares. El oráculo más famoso, como ya mencionamos, era el oráculo de Delfos, donde la sacerdotisa Pitia transmitía las respuestas de Apolo a los visitantes. Pero no solo Delfos era un centro de adivinación. En muchos hogares, se utilizaban dados, huesos y otros instrumentos adivinatorios, como la astrología, para predecir el futuro. La consulta a los dioses se consideraba una manera legítima de obtener respuestas y asegurarse de que las decisiones se alinearan con la voluntad divina. Además, los griegos eran muy supersticiosos con respecto a los sueños. A menudo, se pensaba que los dioses podían comunicarse con los mortales a través de visiones oníricas, por lo que mantener un diario de sueños o consultar con un intérprete de sueños era una práctica común. Por supuesto, la invocación de los dioses era un acto de magia cotidiana, especialmente en momentos de necesidad urgente. Cada vez que un griego enfrentaba un dilema personal, recurrir a las plegarias o incluso a rituales secretos para solicitar la intervención divina no era una rareza. La relación de la magia con la religión oficial y los cultos mistéricos. La relación entre la magia y la religión oficial en la antigua Grecia es fascinante y compleja. Si bien la religión oficial de la polis griega estaba centrada en la adoración de los dioses olímpicos, como Zeus, Atenea y Apolo, la magia popular estaba menos definida y no siempre era bien vista por las autoridades religiosas. Los sacerdotes y sacerdotisas, que eran responsables de los rituales religiosos en los templos, a menudo veían la magia como una amenaza para el orden religioso. Mientras que el culto oficial a los dioses requería sacrificios y ofrendas en ceremonias controladas, las prácticas mágicas eran, en su mayoría, informales y no reguladas por los líderes religiosos. Estas prácticas eran vistas por algunos como un intento de manipular lo divino para fines personales, lo que podía ser peligroso. Sin embargo, la magia también se mezclaba con ciertos cultos mistéricos, como el de Dionisio, el dios de la vendimia, la locura y la fertilidad. En estos cultos, los rituales eran mucho más privados y estaban destinados a producir una conexión mística directa con lo divino. Los seguidores de Dionisio realizaban ritos de éxtasis y posesión espiritual, que incluían danzas frenéticas, música y consumo de vino. Estos rituales no solo tenían un propósito religioso, sino también mágico, buscando una transformación interior a través de la conexión con lo divino. Un ejemplo clave de magia y religión fusionadas son los misterios de Eleusis, dedicados a Deméter y Perséfone. Los iniciados en estos misterios no solo recibían enseñanzas sobre la vida y la muerte, sino que también realizaban rituales secretos con un fuerte componente mágico, creyendo que estas prácticas les otorgarían un conocimiento profundo y, en algunos casos, el acceso a la inmortalidad. Los oráculos. El oráculo de Delfos y la consulta a los dioses. Como mencionamos antes, los oráculos eran una parte esencial de la vida religiosa y mágica en la antigua Grecia. El más famoso de todos, el oráculo de Delfos, atraía a personas de todo el mundo griego para consultar sobre asuntos cruciales. La figura central de Delfos era Pitia, la sacerdotisa de Apolo, quien tras entrar en trance, pronunciaba respuestas que se consideraban de origen divino. La consulta a un oráculo era un acto de confianza en que las deidades tenían la sabiduría para guiar las decisiones humanas. Sin embargo, los oráculos eran conocidos por sus respuestas ambiguas y enigmáticas. Esto era parte de su poder.
La interpretación de las profecías requería habilidad y a menudo, la consulta de otros expertos o sacerdotes que pudieran descifrar el mensaje divino. Un ejemplo célebre de la importancia de los oráculos es la historia del rey Creso, quien al consultar a Delfos sobre si debía atacar a Persia, recibió la famosa profecía: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Confió en la respuesta, pero no entendió que el imperio que destruiría sería el suyo propio. El sincretismo entre la religión griega y las creencias mágicas de otras culturas. La influencia de otras culturas sobre la magia griega es otro aspecto fascinante. Grecia, al ser una potencia comercial y militar, tuvo contacto con civilizaciones como Egipto, Persia e incluso India, lo que permitió un sincretismo religioso y mágico muy rico. Por ejemplo, los griegos adoptaron muchos elementos de la magia egipcia, como el uso de amuletos para la protección contra los espíritus y las fuerzas malignas. Hécate, la diosa griega de la magia, tenía aspectos que se parecían mucho a las diosas egipcias como Isis, que también era una diosa asociada con la protección y la magia. La astrología y la adivinación también fueron influenciadas por prácticas orientales, como las de los persas y los babilonios. Estas tradiciones se entrelazaron con las creencias griegas, dando lugar a una combinación única de técnicas mágicas. Y así concluye nuestra inmersión en la magia y la superstición de la antigua Grecia. Como hemos visto, lo mágico y lo religioso no solo coexistían, sino que se influían mutuamente, dando lugar a una realidad profundamente espiritual y llena de misterio. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenido sobre los secretos de la historia antigua. Y por supuesto, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué aspecto de la magia griega te sorprendió más? ¿Crees que estas creencias tenían un impacto real en la vida de los griegos? Déjame tu comentario aquí abajo y no olvides sugerir nuevos temas para futuros vídeos. Gracias por acompañarme, y nos vemos en la próxima entrega de El Tiempo entre Leyendas.